En esta lección se revisará cómo encontrar las derivadas de exponencial y logarítmico, funciones que no son de base e, y que requieren la regla de la cadena. Se nos pide que busquemos la función derivada de cada función dada. Primero tenemos f de x es igual a 2 por 7. Aumenta el poder del suma de 3x cuadrados y 2, viendo nuestras fórmulas derivadas a la derecha. Porque no tenemos la base e, no vamos a usar las fórmulas derivadas donde la base es e, usaremos la derivada fórmulas en las que la base es ahí, dado que el exportador no solo mide x, son 3x cuadrados más 2, tenemos una función compuesta y por lo tanto tenemos que aplicamos la regla de la cadena y, por lo tanto, usaremos la fórmula derivada a la derecha. Eso incluye la regla de la cadena, que es una derivada de a elevado a u con la especificación x es igual al logaritmo natural a multiplicado por a elevado de u times su prime. Observe que en nuestro caso, la base a es 7. Y el exponente de 3x cuadrado más 2 es u. Determinemos también u prime. U prime es un derivado de 3x cuadrados más 2, que es 6x. Y ahora, si es útil, podemos pensar que la función dada es solo 2 veces 8, la potencia de u, y diferenciarla con respecto a x. Esto indica que f' de x es igual a 2 veces una derivada de a de la potencia de u con respecto a x, lo cual nuevamente, siguiendo la fórmula exactamente es el logaritmo natural a multiplicado por a elevado a la potencia de u multiplicado por u prime. Y ahora tenemos que escribir esto vuelve a ser una función de x sustituyendo 7 por a 3x al cuadrado más 2 para u y un 6x para tu número primo. Esto nos da 2 veces el logaritmo natural, 7 veces 7 elevado a u, que es 7 elevado de la suma de 3x al cuadrado y 2. Y luego multiplicado por u prime es 6x. Ahora, para simplificar, podemos multiplicar el 2 y el 6x y obtener 12x. Escribamos la derivada función como f' de x es igual a 12x veces el logaritmo natural 7 veces 7 elevado a la suma de 3x cuadrados en 2. Ahora me doy cuenta después de hacer en estos momentos, es posible que no tengas que mostrar tanto trabajo, pero a menudo es útil identifique un usted y su primo y anótelos cuando primero, aprender la regla de la cadena. Y recuerda, nunca es incorrecto aplicar la regla de la cadena. Si le permitimos que sea igual a x, por ejemplo, observe que su número primo es igual a 1. Luego tenemos g de x igual a menos 3. Base logarítmica 2b. Cantidad 12 menos 5x. Si analizamos nuestras fórmulas derivadas, no aplicaremos la fórmula de la derivada donde tenemos la derivada de base logarítmica a de x con la especificación de x porque nuestra entrada es 12 menos 5x, no solo x. Aplicaremos la segunda fórmula aquí a la derecha. Eso incluye la cadena regla, que es una derivada de la base logarítmica de u con la especificación de x es igual a 1 dividido por el producto del logaritmo natural a u multiplicado por u primo. El aviso para g de su es igual a la entrada de 12 menos 5x. Y también a es igual a 2 porque a es la base del registro. Así que tenemos a igual a 2, tenemos u igual a 12 menos 5x y, por lo tanto, tu primo es igual a la derivada de 12 menos 5x, que es menos 5. Y de nuevo, si es útil, ahora podemos pensar en la función dada como solo menos 3. Base logarítmica de u, esto indica que g' de x es igual a menos 3 veces derivada de la base logarítmica de u, que de nuevo es 1 dividido por el producto del logaritmo natural a u por u primo, donde de nuevo a es 2 u es 12 menos 5x. U prime es menos 5. Esto nos da un negativo 3 por 1 dividido por el producto del logaritmo natural 2, y la cantidad 12 menos 5x. Multiplicado por u prime, que es menos 5. Vamos a simplificar lo negativo 3 veces menos 5 es 15 positivo. Vamos a escribir g' de x ya que g' de x es igual a 15. Dividido por el producto del logaritmo natural 2. Y la cantidad 12 menos 5x. Espero que te haya resultado útil.